Hoy un tema súper importante, súper lindo. Si bien es un tema que hemos hablado antes, he visto un montón de personas que se han acercado, que han venido a consultas para trabajar patologías de sus hijos. Hoy vamos a hablar dentro de la descodificación biológica, de los niños, ¿sí? De cómo expresan los niños y los adolescentes las patologías y por qué se enferman. Por ejemplo, si un hijo tiene bronquiolitis, ¿qué representa? Si tiene bronquitis, ¿qué representa? Si tiene una gastroenteritis, ¿qué representa? Si tiene vómitos, si tiene una afección en la piel. Entonces, cada una de las patologías va a tener que ver con un programa biológico, pero que no expresa él por sí mismo o sí misma, ¿sí? Sino que pone el cuerpo, como decimos siempre, por mamá. ¿Y qué significa esto? Hola a los chicos y chicas que van llegando. Hola Gaby. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, cómo se analiza la descodificación es, yo tengo un conflicto emocional, un impacto emocional vivido en soledad. Quiero que vos, si sos mamá o si sos papá, pienses esto. Vivido en soledad, en aislamiento, sin resolución adecuada para vos, entonces va a tener un impacto en tu sistema nervioso. Esas son las características. Ese impacto, que se ve por una tomografía sin filtros como áreas concéntricas, que se llama foco de Hammer, va a estar justo pegando en un área específica que tiene que ver con una parte del cuerpo, dando el síntoma físico, ¿sí? Ahora, eso es en los adultos. ¿Qué pasa con los niños? Como digo siempre, desde la biología, mamá debe seguir adelante. ¿Cuántas mamás hay acá? A ver, levanten la mano, y si lo vos después vos, contame si sos mamá. A ver, ¿cuántas mamás hay acá? Levanten la mano. ¿Quiénes son mamás o papás los que están acá? A ver. ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿Mamá, papá? Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando yo tengo un hijo o una hija? En la manada, hay varios ahora, perfecto, sí, está con un delay un poco importante, perfecto. En la manada, sí, mamá debe estar bien, debe sentirse sana para poder cuidar a toda la manada. Entonces, lo que hace desde la biología el cuerpo es, se enferma a alguno de los niños expresando ese síntoma emocional que vive mamá para que mamá pueda seguir adelante. Y si ustedes se ponen a pensar cuántas veces ustedes dijeron, no, yo no tengo derecho a enfermarme, yo no me puedo enfermar, tengo que seguir adelante. Cada vez que ustedes dijeron eso, uno de sus pequeños se enfermó, ¿sí? ¿Y es culpa de mamá? No, no es culpa de nadie. Eso es biología. Tiene que ver con las manadas humanas, ¿sí? Y una cuestión de preservación de la especie. Igual que nuestros hijos o nuestros adolescentes van a estar expresando patologías que también nosotros hemos vivido y repetimos, de la misma forma nosotros como niños o niñas hemos puesto el cuerpo por mamá para que siga adelante y para que continúe y pueda cuidar a esa manada chiquitita que es la familia. ¿Sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Entonces, sin sentirse culpable, sin culpabilizar a nadie, no, porque esto es por mi hijo está enfermo por mi culpa. No es así, ¿sí? Es biología, no hay culpables. Acuérdense que la culpa, quienes vieron la película intensamente, ¿sí? La culpa no es una emoción, es un pensamiento que ese pensamiento descarga en el área cardíaca, ¿sí? En la parte cardíaca, rompiendo esta parte electromagnética que tenemos. Es un pensamiento que baja y se genera una emoción a raíz de un pensamiento. Y no en general como ocurre con la ira, con el miedo, con la tristeza y con el dolor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Primero, cuando tu hijo es menor o tu hija menor de 10 años y se enferma, tiene un síntoma físico y desde la descodificación se trabaja con la mamá. ¿Eso significa que yo no tengo que ir al médico, no tengo que ir al pediatra, no tengo que... No.
los pasos médicos, acuérdense que además soy médica, entonces los pasos médicos van a continuar siendo los que corresponde que sean. Se ve al pediatra, si vos sos un adulto vas a ver a tu médico, pero desde la descodificación, que es una medicina complementaria a la medicina, valga la redundancia, ¿sí?, se analiza y se trabaja en este caso con mamá. Y a papá le toca la adolescencia, ¿sí? Pero en la niñez, en la primera infancia, digamos hasta los 10 años aproximadamente, va a depender del vínculo que tenga mamá con ese hijo, ¿sí?, o esa hija. Cuando un chico tiene cualquier patología o nace con alguna patología, se estudia a mamá, se trabaja con mamá. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Entonces, que hay un montón de mamás y de papás acá, empiecen a preguntarme, háganme las preguntas con respecto a patologías. ¿Qué pasa entonces si mi hijo es un bebé? Primera cosa, si es menor de 3 años, a ese momento, gracias Gaby, buenísimo que se entiende. Si es menor de 3 años, ¿sí?, voy a estar pensando en lo que se llama en descodificación proyecto sentido. Ajá, ¿y qué es eso? El proyecto sentido tiene que ver con todas las memorias relacionadas con la gestación, pero la gestación de mamá, no la del niño, ¿sí? El bebé tiene, hola Jime, tanto tiempo, ¿cómo andan? Hola Greta, bienvenidos a los que se están uniendo. El bebé, ¿sí?, tiene menos de 3 años y va a estar expresando la memoria de mamá adentro del útero de la abuela. ¿Sí? A ver si se entendió. Cuando mi hijo recién nacido o hasta los 3 años está viviendo una patología, lo primero desde la descodificación que vamos a ir a analizar es qué le pasó a mamá adentro del útero de la abuela, porque es esa memoria la que me está trayendo. A eso se le llama proyecto sentido. ¿Sí? Entonces, las primeras enfermedades que aparecen, voy a ver qué pasó conmigo en esos primeros 3 años y qué pasó con mi mamá. Acuérdense que ponemos el cuerpo por mamá, entonces voy a analizar a la abuela. Pero después de esa edad, después de los 3 años, voy a pensar qué le está pasando a mamá. Puede ser un problema de territorio, puede ser un problema de desvalorización, un problema de desprotección. De acuerdo al órgano afectado a la patología del bebé, a cuándo comenzó, o al niño, cuándo comenzó esa patología, vamos a buscar dentro de la descodificación el significado biológico, el para qué. Entonces, vayan contándome cuáles son las enfermedades que le han aparecido a ustedes de niños menores de 10 años o a ustedes o a sus niños. A ver, cuéntenme ahí. Por ejemplo, mientras ustedes me van preguntando, yo les voy contando algunas. Si alguno de los niños... antes de eso, les voy a contar algo más. ¿Por qué no todo el mundo se contagia? Porque esa es otra mirada diferente, sinusitis, ahí voy leyendo, ustedes me van diciendo. Una mirada diferente de la descodificación. Si dentro de una familia el contagio se produce en algunos miembros y no en otros, es porque alguien está expresando ese síntoma. O sea, alguien tiene como la memoria o el programa con respecto a eso que se está viviendo, a eso grabado, a eso que ha quedado grabado. Perfecto, ahí voy leyendo, bronquiolitis, muy bien. Entonces, desde la descodificación se sabe, o se ve, se analiza, que no hay contagios, sino que se analiza cada uno de los miembros de la familia en forma diferente. No es que te contagiaste, es que te activó un programa. El ver a tu hijo así, te activa un programa, entonces te traes de tu memoria, de tus recuerdos, ¿sí?, a la misma edad haber pasado lo mismo, porque por eso el chico lo está pasando. Nosotros repetimos casi un 90% de la información de nuestros padres, de generación a generación. Miren, es un montón. Hasta acá se entiende y ahí voy a explicarles cada una de las cosas. Bien, bronquiolitis dijeron un montón y broncoespasmos. Mis 2 hijas con neumonía, wow, mucho respiratorio, perfecto. Sinusitis había dicho Jime, muy bien. Ok, entonces, la sinusitis
que es la inflamación e infección de los senos nasales, nasales, paranasales, frontales, bueno, etcétera, etmoidales, etcétera, va a tener que ver con un conflicto relacionado con algo me huele mal, ¿sí? Algo me huele mal y esto es tóxico. Entonces ir a buscar lo que pasó y desde cuándo empezaron con los síntomas, acuérdense de eso. Todo lo que tenga que ver con las bronquiolitis es, los bronquios se relacionan con el territorio. Entonces, cuando aparece la bronquiolitis, va a aparecer, una invasión de territorio o una pérdida de territorio. Me falta el aire o no puedo respirar, o me invadieron el territorio, vino una persona a mi casa que yo no quería, o se fue alguien, perdí territorio, es decir, se fue alguien de mi territorio. Eso significa la bronquiolitis. El broncoespasmos tiene que ver con específicamente, bueno, depende de la edad, porque uno va a hacer bronquiolitis y el broncoespasmos va a ser exactamente lo mismo, tiene que ver con el no poder respirar. La neumonía se relaciona con tristeza. Los pulmones son los órganos de la tristeza, ¿sí? Y a su vez es un bocado respiratorio, es parecido al asma, ¿sí? No puedo, este ambiente es tóxico y es tan tóxico que me da tristeza, entonces hago una neumonía. A ver qué más por acá. Bien, dice cuando decís, Karen, que tus dos hijas pasaron neumonías a la misma edad, seguramente vos también tuviste neumonía a la misma edad y revisar qué le pasó a tu mamá a esa edad tuya, ¿sí? Como ir para atrás. Hola, Ali, ¿cómo estás? Qué bueno. Mis hermanas y yo, luxación de cadera. La luxación de cadera, que es congénita, ¿sí? Se relaciona con el avanzar. La cadera tiene un movimiento que se relaciona con, además de con el parto, por ejemplo, con el avanzar, con el sexo. Entonces, hay que ir a buscar hacia dónde mamá o papá o quién dentro de la familia, porque una luxación congénita se va a relacionar con el transgeneracional, con el árbol, alguien que no pudo avanzar, ¿sí? Buscar eso específicamente, quién no pudo ir hacia adelante o fue peligroso ir hacia adelante, es decir, tenía que mudarse o se mudó y por esa mudanza, que es ir hacia adelante, poner un negocio, o sea, cualquier situación que sea ir hacia adelante, completar algo, o falleció, o se enfermaron, o se separaron, hubo un dolor muy grande en ese avance que mejor que no puedan hacerlos y por eso aparece la luxación de cadera. Vayan diciéndome si se va entendiendo lo que les voy contando y si les hace sentido cuando empiezan a pensar, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa les gustaría saber? ¿Qué pasa cuando un niño tiene una gastroenteritis, que es súper frecuente? Escríbanme ahí las preguntas, acá hay una, no la había visto, perdón. Yo cuando tenía 8 o 9 años sufrí problemas psicológicos y estuve con psiquiatría. Perfecto. Bien. Entonces, en ese momento, cuando vos estuviste con psiquiatría, pensá qué estaba pasando con tu mamá y qué le pasó a tu mamá a los 9 años, ¿sí? En descodificación, cuando aparecen problemas que tienen que ver con la salud mental, se dice que es una constelación. Pero no es una constelación familiar, es una constelación cerebral. Es porque yo tengo varios conflictos en el mismo momento y entonces la solución biológica desde el inconsciente es directamente, en vez de afectar un órgano, porque serían varios órganos a la vez, va a ir hacia un problema de salud mental. ¿Sí? A ver si se va entendiendo. Perfecto, genial. Alergias a los mosquitos, dice Majo. Bien. La alergia, cualquier alergia, no importa que sean los mosquitos o no mosquitos, es primero pensar qué es lo que está pasando en ese momento y la piel. Cuando aparece la urticaria puede ser una alergia por contacto, como si la del mosquito porque es un piquete, sí, se produce una inflamación, y es el contacto, depende de donde se produzca, va a ser el conflicto, pero la piel se relaciona con el contacto con los otros. ¿Sí? Quiero que esta persona continúe conmigo, por ejemplo, porque no tengo su contacto, o al revés, no quiero
tener este contacto. Y entonces aparecen eczemas. Por ejemplo, los niños, los bebés, cuando tienen seborrea, cuando tienen las erupciones cutáneas, empezar a pensar en los contactos de mamá. ¿Cuál es el contacto que no tiene y que quiere? Por ejemplo, me gustaría que mi mamá esté cerca y no está, me gustaría que mi pareja estuviera más tiempo conmigo, o al revés, no quiero que esta persona esté cerca mío porque es tóxica, ¿sí? Y la piel lo va a expresar. Muy bien. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Masajes, hola Marce, tanto tiempo, Sofi, bienvenidos a todos los que se van sumando. Alergias alimentarias, wow, un temón las alergias alimentarias. Y hay un montón. Si el niño es menor, acuérdense que estamos hablando de los niños y vamos a hablar después un ratito de los adolescentes. Si el niño es menor de 10 años y se le hace un diagnóstico de alergia alimentaria entre los 3 y los 10 años, el conflicto es de mi mamá, o sea, de la mamá del niño, con su mamá. Ojo, ¿sí? El niño pone el cuerpo. Hay una memoria atrás que generó mucho dolor, tal vez yo no tuve la mamá que esperaba o no me dio lo que yo esperaba. Ah, ¿es culpa de mi mamá? No, es que ellos hicieron, igual que vos, igual que yo, lo que pudieron con lo que tenían. Entonces, olvidémonos de que me pasa esto por mis ancestros, por mi madre o por mi padre. No, a ver, hemos elegido nacer en una familia, ¿sí? Nosotros elegimos nacer en esa familia porque es la mejor forma de tener información y de crecer energéticamente como humanos. Entonces, empezar también a destacar que a pesar de lo mal que lo pasé, yo tuve unos aprendizajes. Por ejemplo, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy cuido diferente a mis hijos, ¿sí? Hay un aprendizaje detrás y es gracias a los padres que elegiste, ¿sí? Por lo tanto, no hay culpables. Hay procesos y programas que uno tiene que desarmar y que para eso está la descodificación, que es maravillosa. Y los chicos que están acá, que hacen las formaciones de ser bioconciencia, pueden decir el resultado que tiene empezar a trabajarlos. Otra de las cosas, me fui, no me acuerdo, las alimentarias. Cuando ya el niño tiene un conflicto, ¿sí? Es menor de 3 años, como dijimos antes, que era un proyecto, díganme si los estoy mareando y les hablo un montón todos juntos, ¿no? Como es menor de 3 años, ahí voy a analizar el proyecto sentido de mi mamá. Entonces, ya no voy a mirar qué pasa con mi mamá y su mamá, sino con la abuela, ¿sí? Del niño, del bebé, y la bisabuela. Sí, pero no las conoció. Es que tenemos todo guardado. Tenés 4 generaciones adentro tuyo en tus programas biológicos. ¿Sí? ¿Se entiende perfecto? Ay, gracias Lore que me dijiste eso. Siento que estoy hablando súper rápido y que en una de esas no me van comprendiendo. Ustedes me hacen todas las preguntas. Entonces, tenés 4 generaciones y van a tener que ver todo lo que tenga que ver con alergias alimentarias. El alimento es madre. Entonces va a tener que ver con un conflicto de una mamá que fue tóxica. No porque ella quería ser tóxica y era mala y egoísta. No, es porque en realidad ella tampoco tuvo el amor que necesitaba. ¿Sí? Entonces, empezar a mirar eso y a trabajarlo. No alcanza solo la toma de conciencia o la información. Hay que trabajarlo porque está grabado en tu sistema nervioso. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, trastornos alimentarios, alergias alimentarias, es madres tóxicas. Madres tóxicas no porque sean tóxicas, sino porque en realidad no brindaron lo que necesitaba el niño o la niña en ese momento, seas vos, sea tu mamá, sea la abuela, y entonces ya la siguiente generación dice, no quiero el alimento de mamá porque hace mal, ¿sí? Entonces comienzan las alergias alimentarias o la alergia a la lactosa también, ¿sí? Que es lo mismo, se analiza de la misma forma. No así la parte celíaca que va a tener que ver con papá, en este caso. Vamos a buscar lo que tenga que ver con papá. A ver, ¿qué otra pregunta o duda tienen por ahí? No sé si te expliqué bien las alergias.
¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar un poquito, si les parece, porque no hay dudas, no hay preguntas, de los adolescentes. Mamá cumple un rol esencial, ¿sí? Otitis crónica. ¿De qué lado? Otitis crónica en un bebé hay que ver lado derecho o lado izquierdo. Lado derecho son las palabras que yo quiero escuchar. Palabras de amor, palabras de fortaleza. Y acordate que van a ser tuyas, no van a ser del bebé. Del lado izquierdo son las palabras de agravio, las que no quiero escuchar, ¿sí? Insultos, lo que me dicen siempre lo mismo y ya no lo quiero escuchar. Ahí aparecen las otitis crónicas. Es lo que quiero escuchar y no puedo escuchar, o lo que no quiero escuchar. La mayoría de las veces es lo que no quiero escuchar, ¿sí? Lado derecho es lo que quiero escuchar. Por ejemplo, quiero escuchar la voz de mi papá que falleció o que está lejos. La voz de, no sé, de mi hermana. Hay una voz, hay unas palabras que yo quiero escuchar y que no estoy escuchando. Lore, decime si podés identificar eso. Con respecto a los adolescentes. ¿Quiénes tienen adolescentes de los que están acá? Igual nosotros fuimos adolescentes también, ¿cierto? Cuando nosotros pasamos los 10 años, empezamos en la adolescencia, preadolescencia, el rol importante comienza a vivirlo papá. Yo, dice Vicky. Bien. Papá. Papá es la persona que nos lleva de la mano, como digo siempre, a una adultez sana. El que nos dice, ¿vieron como a los pollitos que los agarran y los empujan del nido para que salgan, o los pajaritos para que vuelen? Bueno, ese rol lo cumple papá. Entonces, mamá, si sos una mamá castradora, entre comillas, ¿sí? Si sos una mamá posesiva, si sos una mamá miedosa, vas a retrasar ese crecimiento con tu adolescente. A mamá hay que matarla en la adolescencia, psicológicamente. Mamá va a estar acompañando, pero ahora el rol principal va a ser el de papá. La fuerza, la seguridad en uno mismo, el sentirse importante, el sentirse valioso en la adolescencia depende de papá. Así que papás, a todos los papás que están acá, ¿sí? Díganle a sus hijos, a sus hijas, que están orgullosos de ellos. Acompáñenlos todo el tiempo que puedan y traten de hablar con ellos. Pregúntense, ¿qué te hubiesen gustado a vos en tu adolescencia que te dijeran? Y hacelo. Es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros adolescentes. Entiendo de que es difícil porque van cambiando de humor, porque nada es suficiente, porque nosotros somos insuficientes como adultos también, porque están en una identificación personal con sus pares, ¿sí? Papá adoptivo es lo mismo, es la figura masculina. Gracias por la pregunta, Karen, muy buena pregunta. Es la figura masculina, ¿sí? La figura masculina es la que hace que ese plexo solar, que el sol es el arquetipo del padre, se active por eso y no sientan miedo y que se sientan seguros. Ese es el término, seguridad, da seguridad. Entonces lleva a una adultez sana. De eso se encarga papá. Mamá está en el costadito mirando, ¿sí? Porque nunca dejamos de mirar, pero no debemos intervenir. Y además se va a enojar, nos va a decir las cosas más hirientes, las más dolorosas, porque necesita correr la figura de mamá porque es muy fuerte. Entonces no le permite tener sus propias creencias, su propio desarrollo psicológico al niño, al que era niño, ahora ya es un adolescente, ¿sí? Dice, yo tengo nieto adolescente y últimamente se enferma seguido de los bronquios y también tiene desmayo. Bueno, si se enferma de los bronquios tiene que ver, por ejemplo, si es una bronquitis, todas las palabras que terminen en itis, la emoción que hay detrás es la ira. Y cuando es de los bronquios hay un ambiente que para él es tóxico, discusiones, que puede ser en el colegio también, entre sus pares, ¿sí? Pero también puede ser en casa. Entonces, a pensar eso. Y cuando se desmayan los adolescentes, me quiero desconectar de esto que está pasando. Los adolescentes y los adultos, ¿sí? Pero darle el espacio para que también cuenten, aunque vieron que cuentan, ¿cómo estás bien? Eso es todo lo que dicen, ¿sí? ¿Cómo estás bien? Entonces,
darle el espacio para que se tomen su tiempo para poder contar aquello que está pasando, que muchas veces, vuelvo a decir, o es en el hogar o es en el colegio. Son los dos lugares importantes. ¿Qué es lo que interviene como súper fuerte en los adolescentes? Los conflictos de desvalorización. Se comparan con los otros chicos y sienten que no dan la altura, que no van a poder, que no son igual físicamente hablando, intelectualmente hablando, emocionalmente hablando, y por eso se realizan esos desafíos de valía, que son súper peligrosos, ¿sí? Entonces, también poder hablar con nuestros hijos de no porque alguien haga algo, yo voy a hacer lo mismo, o sea, que puedan tener la identidad y la seguridad suficiente como para situaciones de riesgo poder decir no. Y eso se lo da papá y mamá, ¿sí? No querer comer en la adolescencia. Cuando no quiero comer en la adolescencia tiene que ver con esto. Primero, el alimento es mamá, ¿sí? Y segundo, pensar, ¿qué te pasó a vos a la misma edad de tu adolescente? Porque se va a repetir la historia. Entonces, a buscar y a trabajar, las mamás también pueden trabajar para que eso no, para poder aflojar, digamos, el programa que se formó, también pueden trabajar, aunque sean adolescentes, pero también debe trabajar el adolescente. Y muchas veces cuando, por ejemplo, no quieren comer, rechazo la comida, tiene que ver con, es el lugar donde yo tengo el control, donde yo siento control. Pero además, en esta comparación con los otros, o conmigo misma, o conmigo mismo, empiezo a no quererme. Por eso es tan importante la palabra de papá, diciendo que están orgullosos de sus hijos, de sus hijas, diciendo cosas como refuerzos positivos, ¿sí? Siempre los retamos porque son adolescentes y hacen cualquiera, decimos nosotros, entonces también hacerle ver las cosas lindas que hacen. Entonces quiero que las mamás y los papás de acá que tienen adolescentes o que tienen hijos me digan cuáles son las características positivas de sus hijos. A ver, escribímelas ahora para practicar. Y si vos no tenés hijos, decime cuál era tu característica positiva, bonita, ¿sí? Cuando vos eras adolescente. A ver, cuéntenme ahí, a ver qué aparece. La infección en una vía urinaria depende de qué sector, si es una cistitis o si tiene que ver con los uréteres, pero hay que analizar lo que tenga que ver con el territorio, ¿sí? Con la pérdida del territorio, por ejemplo, una mudanza, un cambio de escuela y algunas otras cuestiones más, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que ustedes tenían? Ahí está, o que tienen sus hijos adolescentes y me las escriben. Mi hija es excelente artista, dibuja, baila y toca el piano. ¡Wow! Súper creativa, genial, muy bien. ¿Quién más? A ver, cuéntenme cuáles son las características positivas de sus hijos adolescentes. Sinceridad y fortaleza. Qué genial, Gaby, eso, ser fuertes, y decírselo, ojo, no porque no sea fuerte no puede recibir ayuda, y eso también hay que decirlo. Sos fuerte, pero podés pedir ayuda, ¿sí? Amorosa, inteligente, responsable y ocurrente. ¿Y esto se lo dicen? Díganselos, ¿sí? Sé que los que están acá, las mamás y los papás que están acá, probablemente sí se los digan, porque hay una apertura diferente, pero a sus amigos, a quienes ustedes consideren, díganles que les digan cosas lindas, las cosas importantes, no lindas porque sí, sino las virtudes que tienen nuestros hijos, ¿sí? Empatía, inteligencia, ¿sí? Mi hija es súper astuta, inteligente y súper amorosa. Bueno, con esta sensación nos vamos, ¿sí? Recuerden, no hay nada que no se pueda resolver. Cuando experimentamos nuestros hijos o nuestros adolescentes una patología, revisemos qué nos está pasando a nosotros y liberémoslo. Mañana voy a dejar un ejercicio para que puedan hacer y compartir con sus hijos, o sea, para sus hijos, para poder hacer con sus hijos. Así que ese ejercicio que voy a grabar, compártanlo con todas las personas para que no sea necesario que los niños pongan el cuerpo cuando yo reconozco qué es lo que a mí emocionalmente me está pasando. Ahí dicen alegre, inteligente, empático y amoroso. Bueno, son hijos de ustedes, así que son el mejor
ejemplo y reflejo de ustedes. Las y los felicito. Bueno, espero que les haya gustado este vivo. Déjenme las preguntas que les surjan porque seguro se van a acordar de algo. Entonces déjenme las preguntas y nos vemos en el próximo vivo. Compártanlo a los que les fue útil esta información. Solidario, dice, ¡ay, qué lindo! Miren cuántas cosas lindas tienen nuestros hijos, por Dios, ¿sí? Siéntanse orgullosos y orgullosas de estos seres humanos que estamos ayudando a crecer, ¿sí? Que tengan un hermoso, hermoso fin de semana. Y vayan y abracen a sus hijos y agradezcanle que los eligieron como padre. Un beso gigante. Nos vemos. Adiós.